Cierra los ojos y déjate llevar más y más relajado con cada respiración. Y ahora quiero que imagines que estás en una barquita. Esto requiere de estudio. Tampoco es tan difícil de hacer y la parte del barquito, aunque funciona, me da mucha vergüenza. La hipnosis tiene su técnica y no es algo que vaya a explicar acá. Hace años que dejé de hacer estas cosas. Entiendo su valor, pero al mismo tiempo creo que las técnicas mágicas como la hipnosis deberían ser la última opción. Insisto, no niego su valor y en ocasiones no va a quedar otra que valerse de ellas. Lo que quiero decir es que hoy elijo apostarle a la libertad hasta sus últimas consecuencias. Y apostarle a la libertad es, en definitiva, confiar en el otro. Apostarle al otro, jugársela por la capacidad de salir adelante de esa persona que tienes enfrente. Pero la hipnosis existe. Más allá de los hipnotizadores, los magos y las distintas escuelas donde ésta se puede aprender, el fenómeno de la hipnosis existe. Si el cerebro humano fuera una computadora, la hipnosis sería la forma en la que esa computadora se puede hackear. Y nuestro cerebro se puede hackear de muchas maneras. Increíble si cabe, es el efecto del tablero de ajedrez y la sombra, creado por Edward Adelson, en donde los cuadrados A y B son exactamente del mismo color. Aquí el efecto se ve reforzado porque tu cerebro interpreta que por la posición, el cuadrado B debe ser blanco y el A debe ser negro, aunque el blanco cae en una sombra, por lo que se ve levemente oscurecido. Parecen muy diferentes, ¿verdad? Quitemos el resto del tablero. Disculpen la interrupción, nada más para decirles que la ilusión del tablero de ajedrez de Adelson es real y acá les dejo algunas pequeñas imágenes que pueden aclarar un poco las dudas. Mil gracias y seguimos con el vídeo. ¿Y qué tiene esto que ver con los psicópatas y el espanto? Paciencia, pronto llegaremos. Miren, este es el pastor Cash Luna, uno de los mejores hipnotizadores del mundo. Te puede hacer reír, llorar, puede hacer que te tires al suelo o hacerte creer que estás poseído por demonios. Gracias al uso de la hipnosis ha conseguido ser uno de los hombres más ricos y poderosos de Guatemala. ¿Saben por qué sus víctimas se desmayan? Hay dos factores que desarrollaré más adelante. El primer factor es que a mayor sea el número de personas reunidas, mayor será el poder del hipnotizador. Es muy difícil para cualquier cuerpo resistirse a la opinión de cientos de personas que te están mirando. El segundo factor está en el conflicto que suponen sus milagros. Porque como en su momento dijo Milton Erickson, el que para mí es el mejor hipnotizador de la historia, los pacientes quieren creer que van a ser ayudados. Repito, los pacientes quieren creer que van a ser ayudados. En otras palabras, cuando las personas quieren creer, ellas mismas se convencen de aquello en lo que están creyendo. Un buen vago mentalista sabe eso y por ese mismo motivo elige para sus trucos aquellas personas que ha detectado que están dispuestas a creer en el poder de la hipnosis. Incluso algunos magos hacen un ejercicio previo de relajación con su público. Comenzamos a partir de ahora. Cierren los ojos. Recuerdo que de niño mi madre me llevó a ver el show de Tony Camo, un famoso hipnotizador de la época. Antes de empezar el show, hizo un ejercicio previo de relajación. Allí comenzó a pedirle a la gente que cerrara los ojos, y mientras susurraba palabras bonitas, nos dijo que pronto sentiríamos un impulso en el cuerpo, que nuestras manos se levantarían solas y que nosotros tendríamos un deseo imparable de acercarnos al escenario. De los 250 espectadores que calculo que había en el lugar, unos 20 o 25 se levantaron y se acercaron hacia ese escenario. De aquellos 25, el hipnotizador se quedó con 10. Aquellos 10 estaban tan dispuestos a creer en la hipnosis que ya estaban, de hecho, hipnotizados. ¿Escucharon esa frase que decía que la brujería solo funciona si crees en ella? Bueno, de eso se trata. Todos queremos creer, todos, más aún, aquellos que presumen de no creer en nada, aquellos que están orgullosos de sus sospechas, aquellos que siempre dudan de la versión oficial, son los más fáciles de hipnotizar.
Al final, creer es inevitable, y los que no se hacen cargo de sus creencias, esos que presumen de no tener ideología, siempre son los primeros en caer. Pero volvamos al poder hipnótico que tienen los psicópatas. La hipnosis funciona porque el hipnotizador te coloca en una trampa en la que tienes dos opciones. La primera opción es creer que la hipnosis va a funcionar. La segunda opción es desconfiar y enfrentar a la persona que te está hipnotizando. Entonces, el cerebro, que no quiere asumir el conflicto y menos aún el dolor de la decepción, para no asumir ese dolor, hace que entremos en trance. Obviamente, los profesionales usan más técnicas que no voy a explicar acá, pero el principio básico de la sugestión está en el deseo de creer en esa misma sugestión. ¿Y qué tiene que ver esto con los psicópatas y el espanto? Bueno, ahora sí, vamos al grano. Ocurre que la hipnosis no solo se da en los escenarios o en los consultorios de los terapeutas. La sugestión hipnótica es un fenómeno tan cotidiano del cual es muy difícil salvarse. ¿Por qué? Porque dejar de creer, asumir que has sido engañado duele tanto que el propio cerebro te empuja a ignorar los hechos y los argumentos. Es más, ninguno de nosotros podemos asegurar al 100% que no estamos hipnotizados en algún área de nuestras vidas. Sucede que una vez que crees en algo, por ejemplo, que la pandemia es una conspiración en la que están implicados todos los médicos y científicos del mundo, dejar de creer algo así, asumir la vergüenza de que fuiste engañado, duele. Y frente a ese dolor, aparece la disonancia cognitiva y el cerebro entra en sugestión. Insisto en que la autohipnosis es algo de lo que nadie escapa del todo. ¿Asusta? Pues ahora vamos a hablar de cómo los psicópatas usan esa falla del cerebro a su favor. En fin, vamos allá. Vamos a hablar del poder que tienen los psicópatas para hipnotizar a los humanos, y a ese poder lo llamaremos espanto. Llamaremos espanto a todas esas cosas horribles que el ser humano es capaz de hacer, pero que nos aterra asumir. Imaginemos los actos más horribles que puedan. Cuando nos imaginamos a un psicópata, siempre pensamos en alguien frío e inhumano, un monstruo. Sin embargo, no es así. Los psicópatas son personas como nosotros, son tu pareja, son tu mejor amigo, son el socio al que le confías tu dinero, ese tío amable que cena en tu casa en Navidad. Los auténticos monstruos están muy cerca y compartimos con ellos plácidos y hermosos momentos de nuestras vidas y colocan al cerebro en una trampa. De nuevo, dos opciones: confiar en nuestro instinto, es decir, confiar en el cuerpo cuando algo nos dice que está oliendo a podrido, o negar ese dolor y enterrarlo bien al fondo para no asumir el espanto. Créanme, el cerebro humano buscará siempre lo segundo. Frente al espanto de tener a nuestro lado a una pareja violenta y manipuladora, frente al espanto de tener un abusador en la familia, frente al espanto de saber que nuestro mejor amigo nos está robando, el cerebro, para evitar ese dolor, entrará en sugestión y así negar el horror del espanto. Los psicópatas, en forma instintiva, usan dicha falla en el cerebro a su favor. Son especialistas en amenazarnos en formas activas, pero también de maneras pasivas y silenciosas. Como ya hemos expuesto en el otro vídeo sobre el tema que dejaré en la descripción, el psicópata nos atrapa con dos opciones: o me crees y te dejas manipular, o me ofenderé y la verdad te hará daño. En otras palabras, opción 1, haces lo que yo quiero. Opción 2, me ofenderé y te haré daño. Entonces tenemos a un cerebro que no está dispuesto a asumir el terror de la verdad, y a unos psicópatas que te amenazan para que ni se te ocurra dudar, para que te sea imposible siquiera pensar en esa verdad. A estas dos opciones que plantea el psicópata y que colocan al cerebro en conflicto, hay que sumarle que el espanto se presenta muchas veces en forma de shock. Son los ataques más violentos y se presentan en forma física o verbal. Ataques pero tan veloces e impactantes en los que el cerebro tarda en reaccionar. Es en ese shock, en la presentación más brutal del espanto, donde quedamos paralizados y el psicópata plantea su tablero de reglas hipnótico. Solo unas pocas personas son capaces de resistir ese shock inicial. Vemos acá cómo el pastor Cash Luna ataca a una joven que se resiste al shock de la sugestión hipnótica.
Don't worry about it. Es que You're gonna receive what is yours. tú no puedes controlar mi mente. Ella cree que controlo la mente, ni controla la mía menos la suya. Yours. Tú no puedes controlar mi mente. Porque solo han visto a psíquicos, a diabólicos. Entonces creen, cuando viene el poder de Dios a la iglesia, creen que son brujos. Eso me dice que has estado con brujos. Hay que ser muy fuerte, pero muy fuerte, para estar ahí con 500 personas presionándote sin desmoronarte. Al final, sin esta clase de violencia, la sugestión del psicópata es imposible. ¿Se han preguntado por qué en las sectas siempre abusan económica o físicamente de sus miembros? Porque sólo así la mente entra en trance. A mayor es la humillación por parte de la secta o grupo coercitivo, mayor será la necesidad del cerebro de convencerse de que el líder es bueno. La otra opción es asumir el engaño y la humillación. Esa es una opción tan dolorosa, es tan vergonzoso darte cuenta de que el líder te engañó, que el cerebro prefiere entrar en trance. Lo mismo sucede con una pareja psicópata. Estos trances son uno de los motivos por los que las personas que están atrapadas en una relación violenta ponen esa vocecita tonta cuando les toca hablar de las parejas que las maltratan. Ya saben a qué voz me refiero. Y cuando les confrontas y hasta te enojas queriendo que vean que están con un violento psicópata, dicen cosas como: «Pero es muy bueno, yo lo amo». Esa es la vocecita tonta que también escuchas en las sectas, y ese es el motivo por el cual no tiene sentido culparnos. Es más, creo que es muy difícil llegar a los 40 sin haber puesto esa vocecita. Si nos atrapan en una secta, o en una estafa, o en una relación violenta, no importa lo listo que te sientas, me da igual. El espanto, la psicopatía y la hipnosis no es algo que te enseñen en la escuela. Nadie está nunca lo suficientemente preparado. Cualquiera puede caer, cualquiera puede poner esa vocecita de trance. No sientas culpa. Si un día te das cuenta, si un día lo llegas a ver, no te odies. Al contrario, asume el espanto, asume el dolor de la verdad. Pero no te odies, no sientas culpa. La maldad siempre es más veloz y el bien tiene la mala costumbre de llegar tarde. Pero no importa, no te odies, saliste y eso es lo que importa. Lo importante es que ahora sí lo ves y ahora sí puedes verlo. No te castigues, porque la libertad, la verdadera libertad, tiene un precio. Entonces, si ahora puedes verlo, habrás aprendido a mirar a través de los ojos del espanto y será más difícil, mucho más difícil que alguna vez te vuelvan a atrapar. Habrás aprendido a mirar a través de los ojos de ese espanto y serás un poco más libre. Gracias. Y si llegaste hasta acá y te suscribes, sería genial.